Ahora en COPE. Peñaranda. Estar informado. Hola, buenas. Pues contentos por este descubrimiento. Vosotros lo habéis seguido de cerca, ¿no? Me contabas que conocéis, por ejemplo, es una iniciativa de la Fundación de Castilla y León, que conocéis a los responsables, ¿no? Sí, conocemos a Fernando Gutiérrez Baños, que es uno de los historiadores de arte de la Universidad de Valladolid. Y luego después conocemos menos a María José Martínez Ruiz, que es la compañera con la que ha realizado este estudio, esta investigación, hasta llegar al cuadro y atribuirlo pues al maestro Bartolomé, y en concreto que era de la parroquia de Cantalpino, del retablo que hubo en la parroquia de Cantalpino. Bueno, no sé si nos puedes contar un poquillo. Lo que han hecho es un proyecto en el que han intentado catalogar diferentes obras, ¿no? Sí, vamos a ver. Ellos las universidades están acogiendo a esta Fundación de Castilla y León a Nostra et Mundi, que es el proyecto, se llama así, que consiste en que la gente vaya aportando datos o que ellos vayan investigando sobre obras de arte que se sabe que estaban más o menos, e ir tirando del hilo hasta descubrir hasta dónde han podido llegar. En unos casos tienen buen fin, se llega a descubrir la obra, y en otros casos no, porque a lo mejor se han perdido las obras, se han deteriorado y se han perdido las obras. Y en este caso parece ser que no, porque llegó hasta Estados Unidos, y allí en la Universidad de Cincinnati pues ha sido conservada y ha sido preservada esta tabla. Ajá. ¿Por qué es importante este hallazgo? Pues es importante porque ya lo decía Gómez Moreno en su catálogo de la provincia de Salamanca. Decía que en Cantalpino él había visto unas tablas de la Virgen con el Niño, de un San Bartolomé, de un San Pedro en su cátedra bendiciendo, y él solamente vio esas 3 tablas hechas al óleo, y bueno, pues pensaba que era una cosa entre Fernando Gallego y bueno, pues fue el primero que dijo que podían ser. Y entonces eso daba pie a que podía haber habido un retablo, pero no se sabía muy bien. Pero al descubrirse esta tabla, que es el abrazo que da San Pablo a San Pedro, que le va a visitar a la cárcel, pues entonces es cuando se corrobora que hubo un ciclo de la vida de San Pedro, que es el patrón de la parroquia de Cantalpino, y que por lo tanto hubo un retablo con bastantes tablas. Debió haber un retablo con bastantes tablas. Esto además viene a confirmar, o a cerciorarse de la presencia de Fernando Gallego en toda la zona, ¿no? Porque ya en su día hablamos del retablo en la iglesia del Campo, pero bueno, hay bastantes obras en la zona, ¿no? Sí, hay Villaflores, el campo de Peñaranda, y me imagino que algunos sitios más tendrá que haber, porque es una zona donde hubo una presencia allí importante de Fernando Gallego, porque precisamente el rector de la universidad en aquel entonces, que era el que era un clérigo, un alto clero era beneficiado de esas tierras de por allí, de esa zona, y por lo tanto pidió colaboración a Fernando Gallego y a sus colaboradores, pidió para que hicieran estos retablos que debió haber en estos lugares, y que fueron luego después quitados, como pasó en el campo de Peñaranda, pasó también en Cantalpino. Fueron reutilizados en otros retablos barrocos, que fue por lo que se fueron conservando algunas tablas, otras se perdieron, etcétera, etcétera. Seguro que hay mucha gente que es de Cantalpino que nos está escuchando ahora dirá, bueno, ¿y podremos ver esta tabla aquí de vuelta? Esto es muy complicado, ¿no? Ya cuando van pasando tantos años... Complicadísimo, sí. Porque la ley de patrimonio que nosotros tenemos es del año 1971, y esto hay que echarse a principios del siglo XX, todo el momento en el que
esta obra salió de allí, fue vendida a un comerciante de Madrid, luego después eso ya pasó al mercado internacional a través de Josep Gudiol y Ricard, y este a su vez lo vendió a la Universidad de Cincinnati ya, y desde allí la tienen. Es decir, es complicado porque luego encima hay confirmaciones de ventas y no había una ley de patrimonio como se realizó en el año 1971. Desde entonces ya no es posible, pero antes, claro, era posible. Por ejemplo, todo el retablo de Ciudad Rodrigo, todo el retablo que era del maestro Bartolomé, Fernando Gallego, casi todas las tablas hoy se encuentran en Tucson, en la ciudad de Tucson, en la Universidad de Tucson, en Arizona. Es decir... Sí. Es muy complicado, pero tenía que preguntártelo para que quedara claro y estas cosas, ¿no? Es complicado. Tomás, sí que me gustaría que... claro, estamos hablando de Fernando Gallego y a lo mejor hay alguien que nos está escuchando que nos diga, oye, pero ¿quién es Fernando Gallego? ¿Qué importancia tuvo Fernando Gallego en la historia del arte? Y yo creo que casi todos les reconocemos como el autor de los frescos del conocido como Cielo de Salamanca en la universidad, ¿no? Pero su obra es mucho más amplia. Sí, es mucho más amplia. Las tablas que tenemos de Gallego, bueno, pues abarcan hasta la misma catedral de Salamanca, también las tiene, la Virgen de la Rosa, la famosa Virgen de la Rosa, que era de uno de los sepulcros que había en el atrio de la Catedral Vieja, en el claustro, perdón, de la Catedral Vieja. Pues corrobora la existencia de este pintor importantísimo, porque es un pintor del estilo que llamamos hispano-flamenco, que trabajó, pues, podríamos decir, en el último cuarto del siglo XV, es donde se desarrolla esta pintura. Para que se hagan una idea la gente, es la época en la que Enrique IV de Trastámara e Isabel la Católica, pues es esa época cuando desarrolla su labor pictórica, ¿no? Es decir, y es una pintura pues bastante bien realizada. Posiblemente muchas de las obras están influenciadas por grabados flamencos y grabados que venían hasta aquí de los intercambios comerciales que había en Castilla con Flandes. Y desde ahí desarrollaron una escuela pictórica importante en Salamanca, y donde no solamente estaba Fernando Gallego, sino que había más maestros pintores, aunque Fernando Gallego es el más afamado, pues porque es el que se atreve por primera vez a poner su firma en 3 obras, y desde ahí sabemos cómo se llamaba. Ajá. Pues importante hallazgo que hemos conocido y del que hoy se hacen con nuestros compañeros de Salamanca Retubaldía. Nos lo ha contado Tomás Gil, a quien le agradecemos como siempre que nos atienda tan amablemente. Tomás, muchísimas gracias por todo y cuídate mucho. Nada, igualmente, y gracias por dar esta noticia, porque es una noticia importante. Un abrazo muy fuerte, gracias. Noticia destacada la jornada nos llega de la mano de Muebles Julio García Santos. ¿Necesitas muebles? Nosotros los tenemos todos. ¿Necesitas proyectos? Nosotros los tenemos todos. ¿Necesitas financiación? Nosotros tenemos la solución. En Peñaranda, en Muebles Julio García Santos, descubrirás que hacer realidad tus sueños cuesta muy poco. Muebles Julio García Santos. No solo vendemos muebles, vendemos calidad de vida.